¿Alguna vez sentiste que si alguien se iba, tú también te perdías por completo? Es una sensación sutil, pero constante. Un nudo que se aprieta cada vez que alguien se aleja, no responde, cambia el tono, se distrae. Como si tu paz estuviera siempre dependiendo de otra persona. Como si algo dentro de ti estuviera atento, escaneando, esperando, el abandono. El miedo al abandono no siempre grita. A veces solo susurra. Pero ese susurro puede dirigir decisiones, relaciones y silencios durante años. Puede hacerte sentir que necesitas hacer más, ser más, ceder más, para no perder a los demás. Y, sin darte cuenta, te vas perdiendo a ti. Este no es solo un miedo irracional o una inseguridad más. Es una herida emocional profunda, con raíces viejas y muy reales. No se formó ayer, y no se va a ir ignorándola. Tal vez ya lo notaste, que amas con ansiedad, que te cuesta soltar, que cuando alguien se aleja, aunque sea un poco, sientes que se lleva tu estabilidad consigo. Que una parte de ti se derrumba. A veces ni siquiera se trata de una persona real. Es la idea del abandono. El fantasma de lo que podría pasar. La anticipación del dolor. Y entonces actúas para evitarlo, controlas, complaces, te adaptas, te escondes, te entregas sin medida. Pero esa estrategia, en vez de protegerte, te encierra. Porque el miedo al abandono no es miedo a la soledad. Es miedo a no ser suficiente. Miedo a que, si alguien ve quién eres de verdad, decida irse. Es como si llevaras una parte rota adentro, escondida bajo capas de fortaleza, de simpatía, de autoexigencia. Pero cuando esa parte se activa, lo controla todo. Te hace aceptar menos de lo que mereces. Te hace tolerar lo intolerable. Te hace quedarte en lugares que te hacen daño, solo por no tener que enfrentar el vacío. Y lo peor es que el mundo no te lo hace fácil. Porque allá afuera, se premia la independencia emocional, pero nadie enseña cómo se construye. Se espera que no dependas de nadie, pero nadie explica qué hacer con ese hueco que deja una ausencia. Y entonces te preguntas, ¿por qué soy así? ¿Por qué me duele tanto cuando alguien se aleja? ¿Por qué parece que me rompo? Hoy, ese dolor va a tener nombre. Y vas a empezar a entenderlo. Porque lo que no se nombra, te domina. Pero lo que entiendes, puedes transformarlo. Este miedo, ese que no has podido quitarte, tiene un origen. No naciste con él. Lo aprendiste. Y lo que se aprendió, puede desaprenderse. En este viaje, vamos a recorrer la historia de esa herida. Vamos a ir hacia atrás, no para quedarnos en el pasado, sino para comprenderlo. Para ver lo que antes no viste. Y para empezar a cambiar desde donde todo empezó. Prepárate. Porque cuando comprendas de dónde viene ese susurro constante, vas a poder, por fin, empezar a silenciarlo. El miedo al abandono no aparece de la nada. Tiene una fecha, aunque no la recuerdes. Un momento, aunque no puedas nombrarlo. Y casi siempre, empezó cuando eras demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando. En tu infancia, aprendiste algo muy poderoso. Que tu supervivencia emocional dependía de que alguien estuviera ahí. No solo físicamente, sino emocionalmente presente. Cuando ese vínculo se rompía, aunque fuera un rato, tú no lo vivías como algo leve. Lo vivías como una amenaza. ¿Por qué lo era? Para un niño, la ausencia emocional es equivalente al abandono. Y si eso pasó muchas veces, aunque hayan sido cosas pequeñas, tu sistema emocional aprendió a asociar amor con inseguridad. Quizás tus padres estuvieron, pero no del todo. Quizás uno se fue. Quizás estaban ocupados, tristes, reactivos, ausentes emocionalmente, aunque creyeran que estaban haciendo lo mejor. Y tú, sin entenderlo, empezaste a esforzarte para no perderlos. Te hiciste más callado. O más gracioso. O más obediente. Aprendiste a leer los gestos, los tonos, los cambios de humor. Te convertiste en un experto en anticipar el abandono,
para no tener que vivirlo. Ahí comenzó todo. En esos momentos en que necesitabas consuelo, y no lo tuviste. En esos días donde el amor era confuso. En esas horas largas donde sentiste que no importabas lo suficiente. No es culpa tuya haber desarrollado esta herida. Tampoco es culpa de quienes estaban ahí. Pero sí es tu responsabilidad entenderla ahora, porque si no lo haces, te seguirá controlando desde las sombras. Y esa herida no se queda en la infancia. Se filtra en tu adultez. En cómo eliges, cómo amas, cómo reaccionas. En las veces que te aferras a quien no te quiere. En los momentos en que sientes que necesitas a alguien, aunque te haga daño. En cada situación donde tu valor parece depender de la permanencia de alguien más. Pero cuando miras atrás con ojos nuevos, algo cambia. Dejas de culparte. Dejas de repetir. Dejas de vivir desde la herida, y empiezas a vivir desde la conciencia. Y esa conciencia empieza hoy. ¿Te animas a compartir qué momento de tu infancia crees que marcó tu forma de amar hoy? Contámelo en los comentarios. Tu historia puede resonar con alguien más. Porque muchas veces, sanar empieza cuando nos animamos a decirlo en voz alta. Cuando escuchamos abandono, solemos imaginar algo drástico. Una partida definitiva. Alguien que se va y no vuelve. Pero la verdad es que el abandono emocional tiene muchas máscaras, y algunas son tan sutiles que aprendemos a vivir con ellas sin darnos cuenta. No siempre es un portazo. A veces es una conversación cortada en seco. Estás exagerando, cuando mostrás lo que sentís. Un silencio que duele más que 1000 palabras. Estoy ocupado, repetido tantas veces que empezás a sentir que molestar es tu forma de existir. El abandono puede ocurrir en una casa llena de gente. Puede habitar en parejas que se dicen, te amo, pero no se miran a los ojos. Puede camuflarse en frases como, hacelo solo, o, no es para tanto, que te dejan emocionalmente huérfano aunque haya alguien físicamente presente. Y lo más complejo. Podés haber normalizado esas señales. Porque si creciste rodeado de ellas, tu cerebro aprendió a llamarlas amor. Y ahora, como adulto, podés terminar eligiendo personas que replican ese mismo patrón, no porque querés sufrir, sino porque tu sistema nervioso reconoce ese dolor como familiar. A veces, elegís a alguien distante, y lo intentás acercar. O a alguien inestable, y tratás de estabilizarlo. O a alguien emocionalmente cerrado, y pensás que si te esforzás lo suficiente, va a abrirse. Pero detrás de todo eso hay una idea invisible. Si logro que esta persona no me abandone, voy a sanar lo que no pude en el pasado. Y eso, nunca funciona. Porque estás intentando resolver una herida antigua con herramientas del presente que no alcanzan. El abandono, cuando no se resuelve, se convierte en una brújula rota. Te lleva siempre al mismo tipo de relaciones. Te hace confundir amor con ansiedad. Te hace perseguir a quien se aleja, y alejarte de quien se queda. Es como si dentro tuyo viviera una pregunta constante. ¿Cuánto tengo que dar, para que no se vayan? Y esa pregunta es una trampa. Porque no importa cuánto des, si la base es el miedo, nunca va a ser suficiente. Entonces, ¿cómo se empieza a romper este ciclo? Primero, reconociendo que el abandono no es solo una acción. Es una experiencia emocional. Y muchas veces, lo que más duele no es lo que pasó, sino lo que sentiste que nadie validó. Ese vacío que nadie miró. Esa emoción que nadie sostuvo. Cuando empezás a reconocer esas formas ocultas de abandono, algo se activa. Una claridad nueva. Una brújula que ya no apunta al dolor, sino al cuidado propio. Y esa brújula, empieza a mostrarte otra forma de vincularte. Porque el primer paso para no ser abandonado por los demás es dejar de abandonarte a vos. Seguro te pasó, conocer a alguien nuevo, pensar que esta vez es diferente, y terminar en el mismo lugar emocional de siempre. Sentís que no importa cuánto cambies vos, las personas que te atraen tienen el mismo patrón, frías, evasivas, inestables, o directamente incapaces de sostenerte emocionalmente.
Y entonces te preguntas, ¿por qué siempre me engancho con personas que terminan haciéndome sentir solo otra vez? La respuesta no está en tus decisiones conscientes. Está en tus heridas inconscientes. Tu cerebro, tu cuerpo, tu sistema nervioso, no buscan lo que te hace bien. Buscan lo que les resulta familiar. Y si en tu historia el amor estuvo mezclado con incertidumbre, con esfuerzo, con ansiedad, eso es lo que tu cuerpo reconoce como hogar. Por eso, muchas veces, la atracción no es intuición. Es repetición. Es esa parte tuya que dice, esta persona me activa algo, sin saber que ese algo es tu herida no resuelta. Y sí, lo volvés a intentar. Con alguien nuevo. Pero que, sin saberlo, vuelve a ofrecerte el mismo guión. Te da poco, y vos das todo. Se aleja, y vos corres detrás. No está del todo, y vos esperás, justificás, aguantás. No es que tengas mala suerte. Es que hay una parte de vos que, todavía, cree que puede ganarse el amor que no recibió. Y por eso busca lo difícil, lo distante, lo que hay que conquistar. Porque si logras que alguien así se quede, entonces vas a sentir que lo vales. Ese es el truco. Crees que sanar es lograr que no te abandonen. Pero sanar es dejar de necesitar que alguien se quede, para saber que vales. El patrón se repite hasta que lo ves. Hasta que podés decir, esto no es amor. Es un eco del pasado. Y entonces, empezás a elegir distinto. Ya no desde la herida, sino desde la conciencia. Y sí, al principio puede sentirse raro. Incluso aburrido. Porque tu cuerpo está acostumbrado al drama, a la montaña rusa emocional, a la adrenalina del me quiere, no me quiere. Pero la calma no es aburrimiento. Es sanación. Y ahí empieza todo de nuevo. ¿Te pasó esto alguna vez? ¿Sentís que repetís el mismo tipo de vínculo? Contámelo en los comentarios. Tal vez, ponerlo en palabras sea el primer paso para romper el patrón. Imagina que tu cerebro es una ciudad. Una ciudad que fue atacada más de una vez. Y como respuesta, construyó murallas, alarmas, sistemas de defensa. El problema es que esas defensas no se desactivan cuando el peligro desaparece. Siguen activas, incluso cuando ya no las necesitas. Así funciona tu mente cuando vivís con miedo al abandono. Tu sistema nervioso está cableado para detectar amenazas. Pero cuando tu historia incluyó abandono emocional, esa alarma interna empieza a confundirse. No solo reacciona ante el peligro real, también ante el imaginado. Un mensaje sin responder, un cambio de tono, un silencio, y tu cuerpo ya entra en alerta. Tu corazón se acelera. Tu mente corre. Tu necesidad de controlar se activa. No es exageración. Es supervivencia. Porque en algún momento, tu mente entendió que si no prestas atención, si no controlas, si no estás alerta, vas a volver a ser herido. Y prefiere anticipar el dolor, antes que sorprenderse con él. Ese mecanismo te protege, pero también te sabotea. Te hace interpretar todo como señal de abandono. Te hace reaccionar de más. Te hace necesitar certezas imposibles. Te hace sentir que si no controlas la situación, todo se va a desmoronar. Y eso agota. Te agota a vos, y a quien está cerca tuyo. Porque nadie puede darte tranquilidad permanente si vos no la tenés dentro. Nadie puede llenar un vacío que se formó mucho antes de que apareciera en tu vida. Entonces, ¿qué se hace con este cerebro hipervigilante? Primero, dejar de juzgarlo. No estás loco. Estás condicionado. Y eso se puede trabajar. Segundo, empezar a crear espacios de seguridad emocional internos. Practicar la autorregulación. Reconocer tus disparadores. Nombrarlos. Y recordarte, en voz alta si es necesario, esto no es abandono. Es mi miedo activado. Eso solo ya cambia mucho. Porque cuando pones nombre a lo que sentís, el miedo pierde fuerza. Cuando entendés que tu reacción viene de una herida,
no de la realidad, podés elegir distinto. Tu cerebro va a seguir queriendo protegerte. Pero vos podés enseñarle nuevas formas. Más amables. Más conscientes. Más reales. Y ese aprendizaje es un acto de amor propio. Hay algo que nadie nos enseña de chicos. Que podés estar apegado a alguien, sin amarlo realmente. Y que podés confundir apego con amor, toda tu vida. El apego nace del miedo. Del miedo a perder, a quedarte solo, a revivir un dolor antiguo. Por eso, cuando encontrás a alguien que te hace sentir algo, aunque sea confusión, ansiedad o vacío, tu sistema emocional se engancha. No porque eso sea amor, sino porque tu cuerpo está buscando una repetición. Y eso que hoy sentís como mariposas, muchas veces son señales de alerta disfrazadas. El apego te hace sentir que lo necesitas. El amor, que lo elegís. Pero cuando tenés una herida de abandono, esa línea se vuelve borrosa. Y empezás a construir vínculos desde la urgencia, no desde la conexión. Desde el miedo a perder, no desde el deseo de compartir. Desde la carencia, no desde la plenitud. Entonces, cualquier distancia te duele. Cualquier silencio lo interpretás como rechazo. Y cualquier conflicto lo vivís como una amenaza total. Y te apegás más. No porque estés seguro, sino porque estás aterrado. ¿Te suena familiar? Pensás en esa persona todo el tiempo. Tu estado de ánimo depende de sus respuestas. Tu día mejora o empeora según cómo te trate. Y si hay una crisis, sentís que se acaba el mundo. Eso no es amor. Eso es el apego gritando, si se va, ¿quién soy yo? Es duro de ver. Pero cuando lo ves, empezás a liberarte. Porque el amor sano no duele todo el tiempo. No exige que te olvides de vos para que el otro se quede. No te hace vivir en tensión constante. El amor verdadero es presencia, es calma, es elección. No una batalla por no ser abandonado. Y cuando empezás a sanar esa herida, te das cuenta de algo increíble. Que vos también podés amar sin miedo. Que podés construir un vínculo sin perderte. Que podés estar solo sin sentirte vacío. El apego es lo aprendido. El amor es lo que te espera cuando empezás a desaprender. ¿Alguna vez confundiste el apego con amor? ¿Cómo lo notaste? Contámelo en los comentarios. Seguro tu experiencia le abre los ojos a alguien más. Una de las consecuencias más invisibles del miedo al abandono es que te empezás a transformar en alguien que no sos, solo para que el otro no se vaya. Te volvés experto en detectar lo que el otro necesita. En adaptarte. En suavizar tus palabras. En dejar de pedir. En sonreír cuando querés llorar. Y así nace la primera máscara, el complaciente. El que dice que sí aunque todo su cuerpo grite que no. El que evita conflictos. El que se ajusta a las expectativas ajenas con tal de no incomodar. Porque en su mente, cualquier tensión es una amenaza. Y si hay una amenaza, puede venir el abandono. Después está el que calla. El que aprendió que mostrar lo que siente solo trae problemas. El que se guarda todo. El que piensa demasiado antes de hablar, y al final, no habla. Porque aprendió que su verdad no era bienvenida. Y que el silencio, aunque duela, era más seguro que el rechazo. Y por último, está el que desaparece. No hacia los demás, sino hacia sí mismo. Se desconecta de lo que quiere, de lo que le duele, de lo que necesita. Se pierde. Porque en algún momento, aprendió que para que lo quisieran, tenía que dejar de ser él. Estas máscaras no nacen por debilidad. Nacen por estrategia. Porque fueron útiles. Porque en algún punto, ser auténtico fue peligroso. Y esconderte fue la única forma de sentirte a salvo. Pero lo que fue una defensa, ahora es una cárcel. Porque cuanto más te alejas de vos, más te perdés en los otros. Y cuando el otro se va, porque a veces se va, te quedás sin identidad.
Como si no supieras quién sos cuando no estás complaciendo a alguien más. Eso no es vivir. Eso es sobrevivir. Y vos mereces más que eso. Mereces poder decir lo que pensás. Sentir lo que sentís. Poner límites. Molestar si hace falta. Y aún así, seguir siendo amado. Ese es el gran miedo, ¿no? Que si mostrás todo lo que sos, te dejen. Pero el verdadero abandono ocurre cuando te dejas vos, para que el otro se quede. Y eso sí se puede evitar. Volviendo a vos. De a poco. Sin culpas. Sin justificarte. Porque las máscaras te protegieron. Pero ya no las necesitas. Hay una sensación que aparece justo después del abandono. O incluso antes, cuando lo anticipas. Es ese hueco en el pecho. Esa tristeza silenciosa. Ese peso que no sabes de dónde viene, pero está. Lo llamamos vacío. Y lo interesante es que ese vacío no siempre está ligado a la soledad física. Podés sentirlo rodeado de gente. En una relación. Incluso cuando nada grave está pasando. Porque el vacío no es la falta de alguien más. Es la falta de conexión con vos mismo. Pero claro, eso no lo sabías cuando eras chico. Cuando sentías que algo faltaba, lo asociabas con la ausencia del otro. Y tu mente registró, si alguien se va, dejo de sentirme completo. Esa creencia quedó impresa. Y entonces creces buscando que otro llene eso. Una pareja. Un mensaje. Una mirada de aprobación. Y por un rato, funciona. Pero después, el vacío vuelve. Porque no se trata de lo que falta fuera. Sino de lo que no aprendiste a construir dentro. El vacío, muchas veces, no es real. Es una señal. Un eco de una necesidad emocional no satisfecha. Una alarma de tu cuerpo pidiéndote reconexión. Pero si no sabes leer esa señal, buscas apagarla con lo de siempre. Personas que te distraigan. Rutinas que te anestesien. Adicciones suaves como redes, comida, trabajo. Y el ciclo se repite. El vacío parece crecer, pero en realidad se perpetúa porque lo estás tapando, no escuchando. ¿Qué pasaría si en lugar de huirle, te quedas un rato con él? Si lo miras sin juicio. Si le preguntas, ¿qué me querés mostrar? Tal vez te sorprenda. Tal vez descubras que lo que más necesitas no es llenar, sino sostener. No es evitar la soledad, sino aprender a acompañarte. Y entonces, un día, ese vacío ya no te asusta. Porque entendés que está ahí para recordarte que algo interno merece ser atendido. Y empezás a sentirte completo, incluso estando solo. ¿Alguna vez sentiste ese vacío del que hablo? ¿Cómo lo describirías con tus palabras? Te leo en los comentarios. A veces, ponerle nombre al vacío, es el primer paso para empezar a llenarte de verdad. Hay una idea equivocada que se repite mucho. Que sanar es olvidar. Que cuando superas algo, ya no duele, no te afecta, no lo recordás. Pero la verdad, es que sanar no es borrar. Es transformar. Sanar es poder mirar hacia atrás sin que esa escena te quiebre. Es recordar lo que pasó sin revivirlo desde la herida. Es poder decir, eso me dolió, pero ya no me define. Y esto es clave cuando hablamos del abandono. Porque la herida no desaparece mágicamente. No es que un día te levantas y ya no te afecta si alguien se va. No funciona así. La sanación es un proceso. Y es incómodo. Porque para sanar, primero tenés que sentir. Sí, lo que evitaste durante años. Sí, lo que escondiste bajo capas de ocupación, independencia o humor. Sí, lo que te juraste no volver a tocar. Pero esa es la única salida real. Sanar es volver a esa escena, no para quedarte ahí, sino para rescatar a la parte de vos que quedó congelada. La niña que no entendió por qué no la escuchaban. El niño que se sentía invisible.
El adolescente que se prometió no volver a confiar. No vas a cambiar el pasado. Pero podés cambiar la forma en que lo habitas internamente. Cuando podés ver tu historia con compasión, sin juzgarte, sin culpar, sin minimizar, algo cambia. Dejas de pelearte con lo que fue. Y empezás a cuidar lo que sos. No necesitas perdonar lo imperdonable. No necesitas justificar lo que dolió. Solo necesitas validar tu experiencia. Reconocer que eso que viviste, te marcó. Pero también, que no te condenó. No sos tu herida. Sos lo que haces con ella. Y cuando entendés eso, el abandono deja de ser un lugar en el que vivís. Y se convierte en una historia que podés contar desde la fortaleza. Una historia que te recuerda todo lo que sobreviviste. Y todo lo que aún podés construir. Durante mucho tiempo pensaste que poner límites era egoísta. ¿Qué decir que no podía alejar a la gente? Que marcar una línea era arriesgarte a ser rechazado. Y tal vez por eso, no lo hacías. Te callabas. Cedías. Te adaptabas. Te ibas tragando pequeñas molestias hasta que se volvían enormes. Porque en el fondo, poner un límite te hacía sentir culpable. Como si al cuidar tu espacio, estuvieras fallando en tu papel de persona querida. Pero hoy vas a escuchar esto. Poner un límite no es alejar. Es acercarte a vos mismo. Un límite sano no es un muro. Es una puerta con cerradura. Es poder elegir quién entra, cómo entra, y cuándo no es bienvenido. Y cuando venís de una historia marcada por el abandono, esto puede ser confuso. Porque tu cuerpo aprendió que para que te quieran, tenés que ceder. Que decir lo que te molesta es arriesgado. Que si marcas un límite, te van a dejar. Pero la verdad es que el límite no espanta al que realmente te quiere. El límite aleja al que se beneficiaba de tu falta de ellos. Decir, hasta acá, no te hace difícil. Te hace claro. Te hace presente. Te hace responsable de tu bienestar. Y sí, al principio da miedo. Porque nunca te enseñaron a hacerlo. Porque la culpa aparece. Porque crees que tenés que explicar, justificar, pedir permiso. Pero cada vez que pones un límite, aunque tiemble la voz, algo dentro tuyo se fortalece. Y ese músculo se llama dignidad. Cuando aprendes a poner límites, cambia todo. Tus relaciones se vuelven más honestas. Tu ansiedad baja. Tu autoestima sube. Y empezás a atraer personas que valoran tu claridad, no tu sacrificio. Porque si para que alguien se quede tenés que dejarte de lado, ese no es un vínculo. Es un contrato de abandono mutuo. Pero vos estás aprendiendo a elegir distinto. ¿Qué límite te gustaría haber puesto mucho antes? Te leo en los comentarios. Compartirlo puede ayudarte, y también inspirar a alguien más a hacerlo por primera vez. Imagina, solo por un momento, que el miedo al abandono ya no está. No porque lo hayas negado, ni porque alguien te haya prometido que nunca se va a ir. Sino porque ahora vos sabés que, pase lo que pase, no te vas a dejar a vos. ¿Cómo sería tu vida así? Te levantarías sin revisar el teléfono buscando validación. Te vincularías sin ansiedad. No estarías atrapado en él, que estará pensando, me va a dejar, ya no me quiere. Tu energía no se iría en sostener vínculos que no te sostienen. Y tu paz ya no dependería de lo que el otro haga o deje de hacer. Ese vos, existe. No es un ideal. Es una construcción. Es la versión de vos que se escucha antes de hablar. Que se valida antes de necesitar aprobación. Que se elige, antes de elegir al otro. No es que ya no duela cuando alguien se va. Pero el dolor ya no arrasa con todo. Porque hay una base sólida. Una raíz. Yo estoy acá para mí. Ese vos toma decisiones más claras. No busca gustar, busca ser coherente. No se esfuerza para encajar, se rodea de quienes lo respetan. No idealiza, observa.
No negocia su valor por atención. Ese vos no es perfecto. Pero es libre. Libre de la necesidad de mendigar amor. Libre de disfrazarse para ser querido. Libre del guión de la carencia. Y cuando ese vos aparece, todo se transforma. Las relaciones se vuelven elecciones, no adicciones. La soledad deja de dar miedo. Y el amor se siente como hogar, no como prueba. Ese vos ya no sobrevive. Ese vos vive. Y lo más hermoso es que no necesitas convertirte en él. Solo tenés que volver a él. Porque siempre estuviste ahí, debajo de la herida. Solo que no te habías animado a mirar. Ahora sí. Hasta ahora, tu historia estuvo marcada por la herida. Por lo que no recibiste. Por los vínculos que dolieron. Por las veces que alguien se fue, y te rompiste un poco más. Pero acá viene la verdad más poderosa de todas. Vos no sos lo que te pasó. Sos lo que elegís hacer con eso. Y si llegaste hasta acá, ya empezaste a elegir distinto. Ya no estás reaccionando desde el miedo. Estás respondiendo desde la conciencia. Reescribir tu historia no es fingir que todo estuvo bien. Es ponerle nombre a lo que dolió, sin permitir que defina tu futuro. Es mirar al abandono a los ojos y decirle: no me ganaste. Me hiciste más fuerte. Más sabio. Más consciente de lo que merezco. Ya no necesitas que otro te complete. Estás aprendiendo a ser hogar para vos mismo. Estás entendiendo que tu valor no depende de ser elegido, sino de no volver a abandonarte nunca más. Y sí, vas a seguir sintiendo. Porque el miedo al abandono no desaparece con un vídeo, ni con una frase. Pero ahora tenés herramientas. Tenés perspectiva. Y lo más importante, tenés una voz interna que empieza a sonar más fuerte que la herida. Una voz que dice: puedo estar solo y aún así sentirme acompañado. Puedo poner límites sin sentir culpa. Puedo querer, sin perderme. Este es el comienzo de otra etapa. Una donde tus vínculos no nacen desde la necesidad, sino desde la elección. Donde amar no es sobrevivir, sino compartir. Donde tu historia ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que te recuerda hasta dónde llegaste. Y sí, te quedan muchos pasos por dar. Pero ahora sabes que no tenés que volver al punto de partida. Porque el abandono ya no tiene el control. Lo tenés vos. Y eso, lo cambia todo.